Esta noche vamos a hablar del triángulo de la santidad. Pero antes de hacerlo queremos pedir la bendición del Señor. Así que por favor inclinen sus rostros conmigo para orar. Padre, te damos gracias por este día maravilloso que nos has concedido. Sabemos que es por la gracia del Señor Jesús que podemos disfrutar aún de nuestra vida física. Pedimos en esta noche, al abrir tu santa palabra, que tú vengas a nosotros por medio del ministerio de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender el secreto de cómo vivir una vida santa ante ti. Ayúdanos no solamente a comprenderlo, sino a asimilar los principios en nuestra vida, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29 es un versículo muy bien conocido, tal vez por la mayoría de los que están aquí en esta noche. Es cuando Juan el Bautista introduce al Señor Jesucristo, y quiero que noten las palabras que usa Juan el Bautista. Dice allí en Juan 1:29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, ¿cómo introdujo Juan el Bautista a Jesús? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, inmediatamente nos preguntamos por qué razón Juan el Bautista introdujo al Señor Jesucristo de esta manera. Obviamente, para entenderlo necesitamos regresar al Antiguo Testamento, porque es en el Antiguo Testamento que encontramos nosotros el sistema de sacrificios que Dios estableció, y ese sistema de sacrificios incluía el sacrificio de los corderos. Ahora, yo les voy a relatar cómo era que se sacrificaban los corderos en el ritual del templo o del santuario de Dios. La mayoría de los presentes probablemente conocen la forma en que los corderos cargaban los pecados del pueblo, pero sé que tenemos algunas visitas y necesitamos repasar esto para que podamos comprender cuál es el triángulo de la santidad del cual vamos a hablar en esta noche. En Levítico 4, especialmente, encontramos nosotros una descripción del ritual del sacrificio de los animales, y específicamente del cordero. Cuando una persona en el campamento de Israel, y ustedes recuerdan que el pueblo de Israel acampaba alrededor del santuario, habían 3 tribus de las 12 tribus en cada ángulo del santuario. Habían 3 en el norte, 3 en el oriente, 3 en el sur y 3 en el occidente. Y cuando una persona, no solo una persona común y corriente, sino un príncipe o un gobernante o un sacerdote cometía un pecado, la Biblia nos dice que ese individuo iba y buscaba un cordero sin mancha, sin ningún defecto, un cordero macho, joven, de 1 año, y traía ese animal a la puerta del tabernáculo, a la puerta del santuario. Y ustedes saben que el santuario tenía un atrio o un patio grande, y entonces dentro de ese patio grande se encontraba el edificio en sí, el tabernáculo en sí. Y el tabernáculo constaba de 2 apartamentos, del lugar santo y del lugar santísimo. Pero cuando el pecador venía al santuario, él venía a la entrada del atrio, y entonces el sacerdote lo recibía allí, entraba al atrio, y entonces el sacerdote le decía al pecador, ahora tú coloca tu mano sobre la cabeza del animal
y confiesa el pecado o los pecados que tú has cometido sobre la cabeza del animal. Y así era que el pecador confesaba en ese momento el pecado que había cometido unos momentos o unos minutos antes. Y de esa manera el pecado era transferido, era trasladado del pecador al cordero. Ahora, obviamente el cordero no tenía ninguna culpa, ¿verdad? El cordero no había pecado, el cordero no había hecho nada malo, y sin embargo el pecador, al colocar la mano sobre la cabeza del animal, estaba trasladando el pecado del culpable al corderito que era completamente inocente. Y luego entonces nos dice ahí en Levítico 4 que el sacerdote le daba al israelita un cuchillo, y el mismo pecador que había colocado su pecado sobre la cabeza del animal debía tomar ese cuchillo y debía degollar al animal, es decir, que debía cortarle el cuello a ese animal inocente. Y ustedes saben que cuando se corta el cuello, inmediatamente brota la sangre a chorros del cuello, y de esa manera el animal derramaba su sangre en lugar de derramar el pecador la sangre de él. De esa manera, la víctima inocente que no había cometido pecado recibía el castigo de muerte, el derramamiento de sangre que debería haber recibido ¿quién? El pecador. Y ahora el pecador podía irse a su casa alegre, contento, con la seguridad de que había recibido ¿qué? Perdón. Y luego entonces el sacerdote hacía con la sangre varias cosas. Dice la Biblia que a veces echaba la sangre extra que tenía a la base del altar del sacrificio, y dice que también tomaba de la sangre y entraba dentro del lugar del santo del santuario con la sangre, y entonces rociaba la sangre en el velo o en la cortina que quedaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero antes de rociar la sangre, aún antes de entrar al lugar santo, la Biblia nos dice que el sacerdote tenía que limpiarse en otro mueble que se encontraba en el atrio. Tenía que lavarse o limpiarse en lo que se conoce como la fuente. Y la sierva del Señor dice que el sacerdote no podía tener ni una partícula de polvo en sus pies o en su cuerpo cuando iba del atrio al lugar santo del santuario. Ahora, ¿por qué fue dado este ritual tan interesante, esta ceremonia tan interesante? Bueno, todos sabemos que el sacrificio del Cordero representa la muerte de ¿quién? La muerte de Cristo. Y la Biblia nos dice que el lavacro o la fuente representa la resurrección de Jesús. Es decir, que en el atrio tenemos simbolizada la muerte y la resurrección de Cristo sin pecado. Jesús dejó los pecados sepultados en el sepulcro, ¿no es cierto? Y resucitó a novedad de vida, resucitó inmortal, resucitó ya no como ese ser humano que fue depositado en el sepulcro demacrado, sino que resucitó glorificado, listo para entrar al lugar santo del santuario. Ahora, ¿saben que lo interesante es que este proceso por el cual pasó Cristo y que se ilustra en el santuario es el mismo proceso por el cual necesitamos pasar nosotros? En Romanos el capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros nos bautizamos, algo sucede. Dice que somos muertos ¿al qué? Al pecado. Y en el bautismo el pecado queda ¿qué? Sepultado, y cuando salimos del agua resucitamos a novedad de ¿qué? A novedad de vida. Ahora escuchen bien. Es decir, que lo que pasó en el atrio no solamente ilustra lo que pasó con Cristo, sino que ilustra los pasos por los cuales debemos también pasar ¿quiénes? Nosotros, morir al pecado como Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
ser sepultado el pecado en las aguas del bautismo, como Jesucristo fue sepultado, y cuando salimos del agua del bautismo, salimos igual que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, y ya la muerte no tenía dominio sobre él. Es decir, que el atrio representa el perdón de los pecados, representa la justificación, representa cuando Dios toma nuestros pecados y los sepulta ante su vista. Pero ¿es eso todo lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Es solamente el perdón lo que Dios quiere impartirnos a nosotros? ¿O es que Dios quiere que nosotros tengamos también una experiencia de victoria sobre el pecado y no solamente el perdón por el pecado? ¿Quiere Dios que nosotros constantemente, día tras día, estemos diciendo, ay Señor, perdón, que cometí el mismo pecado otra vez, y luego mañana otra vez, perdón Señor, que cometí el mismo pecado otra vez, y luego el siguiente día, ay Señor, cometí este pecado varias veces el día de hoy, y nada más perdón y perdón y perdón, y nada de transformación o cambio de la vida radical y completo en nuestra vida? ¿Ustedes creen que Dios quiere solamente que estemos pidiendo perdón? ¿O ustedes creen que Dios quiere que nosotros le tributemos alabanzas por victorias ganadas sobre el pecado? Dios no quiere solamente que todo el tiempo vengamos a pedir perdón y estar abatidos y decir, Señor, fracasé de nuevo, aunque Dios nos perdona. Eso lo sabemos porque la Biblia lo dice, si alguno hubiere pecado, abogado lo tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la Biblia también nos dice que Dios se deleita cuando nosotros podemos alabarle y glorificarle por victorias que hemos ganado sobre el pecado. Pero ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros ganar la victoria sobre el pecado? Ahora escuchen lo que les voy a decir. El secreto se encuentra en el lugar santo del santuario. En el lugar santo del santuario. Porque si bien el atrio representa el perdón a la justificación, el cordero que muere con mis pecados, para sepultar mis pecados, para yo resucitar a novedad de vida, el lugar santo, los tres muebles del lugar santo, representan los medios que Dios nos ha concedido para que podamos ganar la victoria sobre el pecado. Ahora, Dios quiere que nosotros entremos al lugar santo del santuario celestial. ¿A dónde fue Cristo después que murió en la cruz y resucitó? Se fue al lugar santo, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros vayamos allá con Cristo al lugar santo, porque allá está el secreto de la victoria sobre el pecado. Para los que han resucitado del pecado, escuchen bien, los que han resucitado del pecado en el lavacro del bautismo, que han resucitado a novedad de vida, ahora deben entrar con Cristo a donde Cristo entró, al lugar santo, para ahora vivir por Jesús y vivir una vida diferente. Es decir, que en el lugar santo del santuario se hallan los tres secretos de cómo ganar la victoria sobre el pecado después que hemos muerto al pecado y hemos resucitado a novedad de vida. Ahora, alguno estará diciendo aquí en esta noche, pero pastor, ¿cómo puedo yo entrar allá al santuario con Jesús? Porque yo estoy aquí en la iglesia de Queens Corona esta noche. Jesús está allá en el cielo, más allá del sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo puedo entrar yo allá con el Señor Jesucristo para compartir con Él la obra de santificación que está desempeñando en el lugar santo del santuario? La respuesta la di anoche en el sermón, si ustedes recuerdan bien. Déjenme ilustrar lo que quiero decir. Yo voy a cerrar mis ojos ahora. Un momentico, no se desesperen, porque ahora, en este momento, yo me voy a trasladar a la ciudad de Amarillo. Estoy en Amarillo ahora. Ah, sí, ya veo a mi esposa. Ya sé exactamente dónde está a esta hora. Sí, y probablemente sé también lo que está haciendo. Déjeme abrir un momentico los ojos a ver aquí. Son las 7:15 allá. Sí, ya sé exactamente dónde está.
Estoy ahora en amarillo. Y ustedes dicen, ustedes no están en amarillo, nosotros lo vemos en Queens Corona. Déjenme preguntarles, ¿puedo yo estar en dos lugares a la vez? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo puedo estar corporalmente aquí, pero yo puedo escoger en mi mente estar a donde yo quiera. ¿No es cierto? Ahora, déjenme preguntarles, ¿ustedes saben dónde está Jesús ahora? ¿Saben dónde está Jesús ahora? ¿A dónde está? Ahora está en el lugar santísimo. Porque en 1844 entró al lugar santísimo. Pero saben que no dejó de cumplir la función del lugar santo. No crean ustedes que cuando salió del atrio, cuando se fue de la tierra, ya el atrio se cerró, más nada, no significa nada. Y que cuando se trasladó del lugar santo al lugar santísimo, cerró el lugar santo, ya no funciona el lugar santo, no. Lo que Cristo hace es añadir funciones. El atrio sigue funcionando en el lugar santo, y cuando Cristo entra en el lugar santísimo, el significado del lugar santo también continúa. Se añade todo el santuario en la función del Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo está en el santuario, no solamente en el lugar santísimo, sino que está caminando dentro de todo el santuario, cumpliendo la función del candelabro, cumpliendo la función de la mesa de los panes, cumpliendo la función del altar de incienso y también desempeñando la obra de juicio que comenzó en 1844. Ahora yo les pregunto, ¿la Biblia nos describe muy bien cómo es ese santuario en el cielo? ¿La Biblia lo describe? ¿Ustedes lo han leído, sí o no? Claro que lo han leído. Ahora quiero un momentico que cierren los ojos y vamos a trasladarnos allá un momentico. ¿Cómo les parece? ¿Vamos a trasladarnos allá? ¿Creen que ustedes que podemos trasladarnos allá a donde está Cristo ahora, sí o no? Cerremos los ojos y vamos a pensar, vamos a permitir que nuestra mente vaya más allá del sol, la luna y las estrellas, y vamos a imaginarnos, y esto no es solamente imaginario, es real, vamos a imaginar o a pensar en nuestra mente a dónde se encuentra ahora Jesús y qué está haciendo el Señor Jesucristo ahora en estos momentos. ¿Les funcionó? ¿Les funcionó? ¿Saben que cuando nosotros oramos, nosotros debemos pensar de dónde está Jesús? ¿Y a quién le estamos hablando? ¿Y dónde está la persona a quien le estamos hablando? Ustedes saben que en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 14 al 16 declara que nosotros debemos llegar con confianza, acercarnos con confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Y ustedes dicen, ¿cómo yo me puedo acercar al trono de la gracia? Si el trono de la gracia está donde está Jesús, allá en el cielo, y yo estoy aquí en Corona. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, la forma como podemos ir allá es a través de nuestra mente. Y fíjense qué lindo. Nosotros podemos viajar desde Corona hasta el santuario celestial en cuestión de ¿qué? De un instante. Podemos estar allá. ¡Qué extraordinario! Sin haber viajado físicamente, podemos estar allá instantáneamente para ver qué es lo que está haciendo Jesús. Porque lo que está haciendo Jesús ahora con los 3 muebles del lugar santo, del santuario, es lo que Él quiere hacer con nosotros aquí en el santuario terrenal, que es la iglesia. ¿Saben ustedes que la iglesia es un reflejo del santuario celestial? Ahora, en el lugar santo del santuario habían 3 muebles. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 30. Éxodo, el capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 27, Éxodo 30 y el versículo 27. Ahí se mencionan los 3 muebles que se encuentran en el lugar santo, a donde Cristo ministra también juntamente con el lugar santísimo. Dice en Éxodo el capítulo 30 y el versículo 27, y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del ¿qué? El altar del perfume. ¿Cuántos muebles habían en el lugar santo? Habían 3 muebles en el lugar santo.
La puerta del lugar santo quedaba al oriente, es decir, al este. Y cuando ustedes entraban por la puerta del este, ahora vamos a entrar por fe, porque ningún ser humano sino sacerdotes entraban allí. Cuando entraban, miraban al lado derecho del lugar santo y veían una mesa con 12 panes sin levadura, que se conocen como los panes de la proposición. ¿Saben lo que significa proposición? Significa los panes de la presencia. Luego entonces, al entrar, miraron a la derecha, que es hacia el norte, dicho sea de paso, y ven la mesa con los panes de la proposición. Y luego entonces miran hacia la izquierda y en el lado sur del santuario, ustedes ven un candelabro que tiene 7 brazos y tiene recipientes con tubos, y a través de esos tubos baja aceite para las mechas de ese candelero de 7 brazos, para que las 7 luces estén ardiendo constantemente. Y luego entonces miran directamente al frente, en el lugar santo, y allí ustedes ven un altar de oro, que se conoce como el altar de incienso, o el altar del perfume, como dice aquí, porque el incienso era perfumado. Ahora, si ustedes examinan la Biblia, van a encontrar que cada uno de estos muebles se le llama continuo. Los panes de la presencia debían estar de continuo sobre la mesa. El altar de incienso, el humo, debía subir de continuo. El candelabro debía arder o debía estar encendido de continuo. Es decir, que las funciones de estos 3 muebles eran funciones continuas. No se podía apagar el fuego, no podía terminar el incienso que ascendía, no podía nunca estar la mesa sin panes. Cualquier función que desempeñaran estos 3 muebles, la función era continua. Ahora, estos 3 muebles representan los 3 medios, las 3 formas que Dios nos ha dado para que podamos vivir una vida santa semejante a la de Cristo. Como Cristo está ministrando en estos 3 muebles allá, Él quiere que también su iglesia aquí en la tierra espiritualmente participe de la obra de estos 3 muebles y participe en el proceso de santificación que está desempeñando el Señor Jesucristo allá. ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas? Uno de nuestros problemas es que pensamos que la obra que hace Cristo en el santuario es independiente de la obra que hace en la tierra. Pero no es así. La obra de la mesa de los panes tiene repercusiones terrenales. La obra en el altar de incienso tiene repercusiones terrenales. El candelabro que arde siempre ante la presencia de Dios tiene repercusiones terrenales. Es decir, que cada obra de Cristo en estos 3 muebles representa una obra de Cristo con su iglesia aquí en la tierra. Cada mueble representa algo donde Cristo quiere que su iglesia crezca. Hablemos en primer lugar de la mesa de los panes de la proposición. Busquemos el libro de Levítico, el capítulo 24, Levítico el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 9, donde habla de los panes que se encontraban en la mesa de la proposición, la mesa que estaba ante la presencia de Jehová. Dice allí, en el capítulo 24 de Levítico y el versículo 5, lo siguiente: y tomarás flor de harina de trigo, dicho sea de paso, y cocerás de ella, fíjense los detalles, cocerás de ella 12 tortas. Muy importante este número 12, ¿saben? 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Y has de ponerlas en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume, ofrenda encendida a Jehová. Y ahora noten el versículo 8. Dice, cada día de sábado lo pondrá, ¿en qué forma?
de continuo en orden delante de Jehová de los hijos de Israel por pacto sempiterno. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por fuego, por fuero perpetuo. Ahora fíjense los detalles. En primer lugar, el pan debía estar continuamente en la mesa. En segundo lugar, el pan debía ser sin ¿qué? Sin levadura. Porque la levadura en la Biblia representa ¿qué cosa? Representa el pecado. Además de eso, ¿cuántos panes habían? Habían 12 panes. ¿Y cuándo se debía cambiar el pan y poner el pan fresco? El pan fresco se debía colocar el día de sábado. Ahora, ¿por qué mandó Dios a poner una mesa de los panes de la proposición? ¿Qué hace el Señor Jesucristo allá en el cielo con respecto a la mesa de los panes? ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? La respuesta es que necesitamos entender qué es lo que representa el pan. Y una vez que sabemos qué representa el pan, sabemos qué significa poner el pan en relación con nosotros, los miembros de la iglesia, y qué tiene que ver con nuestra santificación. ¿Qué representa el pan? Bueno, ya ustedes lo saben, pero vamos a leer algunos versículos para que ustedes se den cuenta. Vamos a leer 1 de Corintios, el capítulo 5. 1 de Corintios, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 7 y 8. 1 de Corintios, el capítulo 5, y el versículo 7 y 8. Fíjense lo que declara. Y ustedes conocen estos versículos, pero necesitamos leerlos para captar la lección que Dios quiere que nosotros consigamos de esto en esta noche. Dice en 1 Corintios 5 y el versículo 7, limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué representa la levadura? Representa malicia y maldad, sino en ácimos. ¿Qué significa ácimos? Panes sin levadura, sino en ácimos de sinceridad y de ¿qué? De verdad. Ahora, entonces los panes sin levadura representan sinceridad y verdad. Ahora yo pregunto, ¿qué es verdad? Ustedes saben qué es verdad. En Juan 17 y el versículo 17 dice, santifícalos, noten la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, el pan sin levadura representa a Cristo, ¿no es cierto? Porque en Cristo no había ¿qué? Pecado. Pero ¿cuál es la palabra de Dios escrita? Es la Biblia. La palabra de Dios. ¿De quién da testimonio la Biblia? ¿De quién da testimonio la Biblia? De Cristo. Es decir, que Cristo está personalmente en el cielo, pero está en un libro en la tierra. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y como Cristo no tenía ni mancha de pecado, la palabra también es limpia y ¿qué? Y santa. Recuerdan que dice que la mesa era una mesa limpia, donde habían panes sin levadura. De la misma manera, el pan espiritual representa ¿qué cosa? Representa la Biblia, la santa palabra de Dios. Recuerda que el Señor Jesucristo declaró, yo soy el pan vivo que descendió o que bajó del cielo. Jesús se refirió a sí mismo como el ¿qué? Como el pan. Declaró en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? No de pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora entonces yo pregunto, ¿cómo asimilamos a Cristo hoy? ¿Cómo llega a ser parte de nuestra naturaleza Cristo hoy? ¿A través del consumo de qué? De la palabra. ¿Qué clase de salud tendremos nosotros si asimilamos el pan
espiritual. Cristo a través de su palabra. ¿Qué clase de salud tendremos? Buena salud. Pero ¿qué tal si estamos alimentándonos con el junk food de la televisión? ¿Qué clase de salud tendremos? ¿Qué significa entrar al santuario e ir a la mesa de los panes? Significa que en vez de tener nuestra mente en el televisor, debemos tener nuestra mente ¿dónde? En el santuario, específicamente en la santa palabra de ¿quién? En la santa palabra. Sábado. ¿Cuándo es que nosotros venimos a la iglesia a buscar pan fresco? Los sábados. Ve, aquí se está enseñando el sábado. El sábado es que en la iglesia se pone pan fresco. ¿No es cierto? No dice el primer día de la semana. Dice el sábado se pone pan fresco. ¿Y cuántos panes eran? 12. ¿Por qué 12? No solo las 12 tribus, sino que los 12 apóstoles. El número 12 representa la iglesia. ¿Cuántas tribus había? Cubría todo Israel. ¿Cuántas tribus había en todo Israel? 12. Así que 12 panes significa que hay suficiente pan para ¿quiénes? Para todo el Israel de Dios. No hay escasez de pan en este libro, hermanos y hermanas. Hay abundancia de pan para todo el Israel de Dios. Y dicho sea de paso, cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000, pero de todo este simbolismo muy interesante, cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice la Biblia que no solamente se hartaron todos de pan, sino que dice que sobraron 12 canastas de pan. Y ahora escuchen bien. Cuando alimentó a los 4,000, dice que sobraron 7 canastas de pan. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, hay perfecta provisión. El número 7 representa perfección. Hay perfecta provisión, hay abundante y total provisión de pan para todo el Israel de Dios. ¡Qué lindo! Es decir, que cuando nosotros entramos al santuario celestial con Cristo, significa que lo que nos encontramos cuando miramos a la derecha es la mesa de los panes de la proposición. Cristo nos está diciendo, como yo ministro y pongo panes nuevos aquí los sábados, tú debes asistir a la iglesia los sábados también. Tú debes asimilar el pan. Tú debes comer el pan allá en la tierra. ¿Y cuál es el pan en la tierra? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Ese es el alimento que debemos comer. ¿Y ustedes creen que a medida que comemos el alimento de la Biblia, nuestra vida va a cambiar? ¿Sí o no? Claro que sí, porque en la Biblia Dios nos habla a nosotros. Ahora déjenme ilustrar lo que quiero decir. En Apocalipsis el capítulo 1, vamos a Apocalipsis el capítulo 1, y vamos a leer algo muy interesante que encontramos allí. Apocalipsis el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Están las 7 iglesias. Y dice en el versículo 14, se presenta el Señor Jesucristo y declara lo siguiente, y no pierdan los símbolos, hay 2 símbolos que yo quiero que ustedes vean acá. Dice en el versículo 14, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y ahora escuchen esto, sus ojos eran como ¿qué? Como llama de fuego. Ahora, ¿qué representa el fuego en la Biblia? ¿Qué representa el fuego en la Biblia? Representa el Espíritu Santo. Ahora, ojos de fuego, ¿qué hacen? ¿Han oído ustedes alguna vez la expresión que sus ojos me quemaron? Por ejemplo, un niño cuando se come los cookies, que la mamá le dijo que no se comiera. Y la mamá viene y mira al niño y dice, ¿te comiste los cookies? El niño no le puede mirar los ojos, porque los ojos de la mamá, ¿qué? Queman, penetran. Es decir, que en Apocalipsis 1 tenemos el símbolo
de que los ojos de Cristo son el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen esos ojos? Detectan, escudriñan. Ya ustedes se van a dar cuenta que esto tiene una relación muy estrecha con otro versículo que tiene los dos símbolos que vamos a mencionar aquí en el capítulo 1. Los ojos penetran, ven, nada se esconde, buscan lo más íntimo del ser y del corazón. Pero hay otro símbolo, noten el versículo 16 de Apocalipsis 1. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una ¿qué? Una espada aguda. ¿De cuánto? De 2 filos. ¿Por qué 2 filos? Porque esta espada tiene 2 filos, tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso se le llama también los 2 testigos en Apocalipsis 11. Se le llama los 2 candeleros también en Apocalipsis, el capítulo 11, porque tiene 2 filos. Ahora fíjense qué interesante. ¿Qué hacen los ojos? Los ojos escudriñan y detectan. Pero ¿qué es lo que hace la espada? La espada es la palabra de Dios. ¿Qué hace la espada? Sale de la boca. ¿Qué es lo que sale de la boca de ustedes? Palabras. Así que aquí la espada de 2 filos representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Penetra y corta. Corta. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra de Dios ve y la palabra de Dios corta. Ahora, ¿qué significa eso? Que ve y que corta. Vamos a Hebreos el capítulo 4. Y luego les voy a enseñar qué es lo que está diciendo esto. Hebreos el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Hebreos 4 y el versículo 12 y el versículo 13. Declara lo siguiente. Porque la palabra de Dios, ahí está otra vez. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. ¿Es la misma espada de Apocalipsis 1? Sí. Ahora fíjense. ¿Qué tiene esta espada? ¿Saben qué es lo que tiene? Tiene ojos. Es una espada con ojos. Fíjense lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto penetra esta palabra, esta espada? ¿Cuánto penetra? ¿Cuánto se le esconde? Nada. Noten el versículo 13. Esta espada es una persona. Y ustedes, ¿cómo así que una persona? Noten el versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué tiene esta espada? Ojos. Y cuando la espada penetra, ¿qué hacen los ojos? Los ojos ven y disciernen hasta lo más profundo. ¿Y luego qué hace la espada? Corta, corta. Ahora, ¿por qué menciono esto? Cuando usted viene y lee la Biblia, cuando usted escudriña la Biblia, después de un rato la Biblia lo empieza a escudriñar a usted. ¿No es cierto? Por ejemplo, supongamos que hay una persona que está cometiendo adulterio con alguien en la iglesia. Dios no lo quiera, pero sucede. Y un día dice, bueno, yo voy a leer la Biblia, yo voy a ver qué tiene que decir la Biblia. Y entonces busca 2 Samuel 11, a donde habla de David, el rey David, quien cometió adulterio con Betsabé y luego mandó a matar prácticamente al esposo, Urías Eteo. Y este individuo que decidió leer la Biblia, yo voy a leer la Biblia, y pasa su Biblia, y el Espíritu Santo, no por casualidad, sino por providencia, dice, vamos a leer 2 Samuel 11, y lee 2 Samuel 11. Ahora, el problema es que este individuo empezó a leer la Biblia, pero ahora la Biblia empieza a leerlo a él. ¿No es cierto?
O supongamos que hay una persona que tiene la costumbre de hablar mal de otro miembro de la iglesia. Es chismoso. Y entonces dice, bueno, yo voy a abrir mi Biblia. Bueno, vamos a repasar los 10 mandamientos. Hace tiempo yo no leo los 10 mandamientos. Vamos a leerlos. Y entonces empieza a leer los 10 mandamientos. Y llega el mandamiento que dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y ahora no es el individuo el que está leyendo la Biblia lo está leyendo a él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que la palabra de Dios penetra y discierne. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted lee la Biblia, cuando usted escudriña la Biblia empieza a escudriñarlo a usted y empieza a buscar, empieza a entrar hasta los lugares más profundos del corazón y te dice, esto anda mal, esto anda mal, esto anda mal, esto necesita corrección. Y luego la palabra dice, ¿tú quieres que yo corte eso de tu vida? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Quieres que lo corte de tu vida? ¿Y qué debo decir yo? Sí, córtalo. Déjenme preguntarles, ¿cuántos han tenido alguna vez una cirugía donde los han cortado? ¿Les dolió? ¿Les dolió? Supongamos que un individuo dice, yo sé que me dijeron que tengo un cáncer. Y yo sé que si me hacen una cirugía, pueden sacar el cáncer del pulmón. Ay, pero eso va a doler mucho. Que me saquen un pedazo del pulmón y la cortada que me van a hacer, eso va a doler mucho. Mejor me ahorro el dolor chiquito ahora y entonces me muero de cáncer. ¿Qué creen ustedes? No. Es preferible que la cirugía ahora con tal de sacar ¿qué? El cáncer. Mejor un dolor pequeño ahora que un dolor grande después. Así es la palabra de Dios. Cuando la estudiamos, cuando asimilamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando nos comemos la palabra empieza a detectar en nuestra vida lo que anda mal. Nos dice, esto anda mal, aquello anda mal. Pero no solamente nos acusa, sino que nos dice, yo ahora, si tú quieres, te puedo cortar eso de tu vida de una vez por todas. Y si yo lo permito, la palabra lo corta de mi vida. Siempre y cuando esté comiendo la palabra y escudriñando la palabra me lo saca de la vida, me saca el cáncer. Pero solamente me saca el cáncer si estoy leyendo la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña la Biblia, usted no va a pensar que lo que está haciendo es malo. La Biblia no le va a revelar que necesita corrección en su vida. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero a medida que escudriña la Biblia empieza entonces a escudriñarlos a ustedes. Y entonces tiene que hacer una decisión y orar y decir, ay Señor, yo sé que tu palabra me está mostrando este problema que tengo en mi vida. Por favor, Señor, a través de tu Santo Espíritu, no solamente muéstramelo, sino que ven y sácamelo. Por eso es que la Biblia habla también, ¿saben que conecta la mesa de los panes con la palabra de Dios? En Efesios el capítulo 5 dice que Dios nos limpia por el lavacro de la ¿qué? De la palabra. Dice allí, la palabra no solamente detecta el mal, sino que ¿qué hace? Lo limpia si nosotros lo permitimos, si escudriñamos y estudiamos con cuidado la palabra del Señor. ¿Por qué hay tan poca victoria en la iglesia? Porque nuestra mente está en todo, menos en la mesa de los panes de la proposición en el cielo con Cristo. Nuestra mente está en la televisión. Nuestra mente está posiblemente en la pornografía. Nuestra mente está posiblemente aún en cosas que no son malas, en nuestros libros, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Y ni por un instante pensamos en escudriñar la Biblia. Y si no escudriñamos la Biblia no nos escudriñará a nosotros. Ahora, ¿saben ustedes que algún día todos tendremos que enfrentarnos a esa espada de nuevo? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 19, para que ustedes vean algo tremendo, queridos hermanos y hermanas, sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios. Necesitamos volver al estudio de la palabra si queremos tener victoria sobre el pecado, porque la palabra implantada en el corazón cambia nuestra vida. Note lo que dice
Apocalipsis, el capítulo 19, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo y se usan nuevamente los mismos dos símbolos. Dice en el versículo 11, y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Esta es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y ahora noten el versículo 12, y sus ojos eran como ¿qué? Como llama de fuego. ¿Son los mismos ojos de Apocalipsis 1, sí o no? Pero ahora escuchen bien, en Apocalipsis 1 había remedio. En Apocalipsis 19 ya no hay remedio. Porque los ojos en Apocalipsis 1 eran para detectar el pecado con el fin de ¿qué? De cortarlo. Pero aquí los ojos detectan el pecado con el fin de destruirlo junto con la persona. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Sigamos leyendo. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado, ¿qué cosa? El Verbo de Dios, que la palabra verbo significa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero escuchen bien, esta palabra ahora viene para salvar a los pecadores. Sí, viene a rescatar a sus hijos, pero los que no han estudiado ni han asimilado la palabra, ¿qué es lo que viene a hacer esta palabra? Noten lo que dice el versículo 15. Dice, y de su boca, el mismo símbolo de Apocalipsis 1, de su boca sale una espada aguda. ¿Para hacer qué cosa? Para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí, los que no hayan permitido que la palabra detecte el pecado y que la palabra de Dios corte el pecado, finalmente tendrán que enfrentarse a esos ojos penetrantes sin ningún refugio, y la espada, en vez de salvar del pecado, traerá ¿qué cosa? Traerá destrucción. Por eso es que Dios dice, quiero limpiarte por la palabra, quiero arrancar de tu corazón el mal. Por esa razón, el primer elemento en nuestra santificación es el estudio de la palabra. Y saben que en la palabra Cristo habla con nosotros. Ahora vamos al segundo mueble. Había también un altar de incienso, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa el altar de incienso? Déjenme darles algunos detalles en cuanto al altar de incienso. En Éxodo el capítulo 30 y el versículo 9, vamos allá un momentico, Éxodo el capítulo 30 y el versículo 9 nos habla del incienso. Éxodo 30 y el versículo 9 declara lo siguiente, fíjense, no ofreceréis sobre él, es decir, sobre el altar, no ofrecerás sobre él el sahumerio extraño. ¿Qué significa sahumerio? Incienso extraño. ¿Qué significa eso, incienso extraño? Noten el versículo 37 y 38, que tiene la explicación. Dice, como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortada de sus pueblos. No había sustituto para el incienso y la mezcla que Dios había mandado hacer. El incienso era algo especial, no se podía, ningún ser humano lo podía reproducir. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué representa en la Biblia el incienso? Bueno, el incienso representa los méritos de Cristo que van mezclados con nuestras oraciones. Noten el Salmo 141, y vamos a leer el versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2, que nos habla del incienso. Dice lo siguiente, sea enderezada mi oración delante de ti como un ¿qué? Como un perfume, dice aquí, pero la palabra hebrea es incienso. Dice, sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la ¿qué?
como la ofrenda de la tarde. ¿Saben que el incienso se debía ofrecer en la mañana y también cuando? En la tarde. En la misma hora en que se sacrificaba el cordero, exactamente. Ahora, ¿qué representa entonces el incienso? El incienso representa los méritos de Cristo mezclados ¿con qué? Con las oraciones de sus hijos. Ahora, ¿por qué es que se mandaba que no se podía reproducir la receta del incienso? Porque no puede haber ningún sustituto humano en lugar de ¿qué? En lugar de los méritos de Cristo. Nosotros no podemos proveer méritos ante Dios. Solamente los méritos de Cristo cuentan. Ahora, Apocalipsis 8 agrega su testimonio. Apocalipsis 8 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 3 y 4 nos habla nuevamente del incienso y del altar de oro y lo que representa. Dice allí en el versículo 3, y otro ángel vino y se paró delante del altar. Ese es el altar de oro, ya lo vamos a ver. Teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos. Fíjense, algunos dicen que el incienso son las oraciones de los santos. No, el incienso es añadido a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso que hizo subió de la mano del ángel delante de Dios. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. ¡Qué lindo! ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo ahora en el altar de incienso? Está recibiendo nuestras ¿qué? Nuestras oraciones. ¿Y qué está haciendo con esas oraciones? Las está mezclando con sus méritos. Y al mezclar las oraciones con los méritos, nuestras oraciones son ¿qué? Aceptables ante Dios. Ahora, permítame explicarles algo. El altar de incienso quedaba inmediatamente delante de el velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué se encontraba bordado en el velo? ¿Qué se encontraban bordados en el velo? Ángeles. Y ustedes pueden leer que los ángeles en el velo estaban subiendo y estaban ¿qué? Y estaban bajando en el velo. Muy interesante. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Inmediatamente delante de ese altar de oro, donde subía el incienso, que representaba las oraciones de los santos. Dicho sea de paso, ustedes recuerdan que en Lucas 1, 10 y 11, cuando Zacarías estaba sirviendo en el templo, dice que estaba ofreciendo incienso y era la hora de la oración. Interesante, el incienso va mezclado con las oraciones de Israel. Cuando Israel oraba afuera, el incienso subía adentro. Y fíjense que lo que sucedía era que el incienso subía con olor agradable por la cortina y entonces pasaba por encima de la cortina a la misma presencia de Dios. Ahora, ¿por qué los ángeles? ¿Quiénes son los que llevan nuestras oraciones a Dios? Los ángeles. ¿Quiénes son los que traen la respuesta de Dios? ¿Recuerdan en Daniel el capítulo 8 que Dios mandó a Gabriel para que Gabriel trajera la respuesta a la oración de Daniel? Cuando Daniel oró, el ángel lo llevó y el ángel trajo también la respuesta. Es decir, que los ángeles bordados en el velo representa que cuando nosotros oramos a Dios, los ángeles traen nuestra oración a Cristo y entonces Cristo lo toma, lo mezcla con los méritos de su sangre y entonces lo presenta ante su Padre y dice, Padre, no mires al pastor Bor, mírame a mí, porque él me aceptó a mí. No mires sus trapos de inmundicia, que él es pecador, mírame a mí, que yo morí por sus pecados, yo no tengo ningún pecado, acepta mis méritos en lugar de la maldad de él. Y el Padre mira a Cristo en mi lugar cuando yo oro a Dios. ¡Qué tremendo mensaje! ¿Ustedes recuerdan la escalera de Jacob, que está relacionada con esto también? Posiblemente ya les vino a la mente. Dice que la escalera alcanzaba hasta el alto cielo y la base de la escalera estaba sentada ¿dónde? En la tierra. Y dice que en la escalera estaban ¿qué? Subiendo y bajando ángeles. Ahí tienen ustedes el velo. Y en Juan 1:51 explica qué significa este simbolismo.
La escalera es Cristo. Es Dios, por eso alcanza hasta el cielo. Es hombre, por lo tanto está conectado con nosotros. Esa es la base de la escalera. Es decir, la única razón por la cual los ángeles pueden llevar nuestras oraciones y traer las respuestas de Dios es porque el Señor Jesucristo es la escalera, es Dios y es hombre, y se puede presentar en nuestro lugar ante su Padre para presentar nuestras peticiones. Ahora alguno dirá, bueno, pero pastor, yo soy demasiado malo para ir allá. Yo no puedo ir allá, yo no puedo mandar mis oraciones allá. Yo he tomado drogas, yo he cometido adulterio, estoy viviendo en fornicación, he mentido, trabajo los sábados. Yo no puedo mandar mis oraciones allá. ¿Saben que el diablo lo que más quiere es que nosotros pensemos que somos tan malos que no podemos mandar nuestras oraciones al Señor Jesús para que las mezcle con sus méritos? Nadie es tan malo que no pueda ir al trono del Señor Jesucristo para presentar sus peticiones allá. El Señor Jesucristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saben que una vez yo tenía una miembro de iglesia y ella me decía: pastor, yo tengo este terrible pecado, y luego me describió el pecado y dijo: yo oro a Dios, pero yo no siento que Dios me perdona, no me siento perdonada. Entonces yo le dije: mira, ¿te has arrepentido de tu pecado? Ella dice: sí. ¿Tú has confesado tu pecado a Dios, sí o no? Ella dice: sí, yo he orado y le he confesado mi pecado a Dios. Dice: pero yo no me siento perdonada. Yo le dije a ella: mire, no esperes que te sientas perdonada. Acepta que estás perdonada porque Dios lo dice. Y cuando Dios lo dice, cuando Dios promete, lo cumple. El perdón nada tiene que ver con nuestros sentimientos, que si me siento perdonado. Nadie tiene derecho a sentirse perdonado, pero todos podemos estar seguros del perdón, porque Cristo lo ha prometido. A veces nosotros somos más duros con nosotros mismos que Dios. ¿Recuerdan Jacob cuando mintió a su padre, cuando le robó la primogenitura a su hermano? Estaba huyendo de la casa y llegó y durmió esa noche. Precisamente la ilustración de la escalera que mencioné, se acostó con la cabeza en unas piedras, y Dios, al mostrarle la escalera, le estaba diciendo a Jacob: aunque tú has cometido un grave pecado, la comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios y ti, no ha sido interrumpida. Hay comunicación todavía. Tú eres acepto. A través de la escalera, tú eres acepto ante Dios. Te ha escuchado, te ha perdonado. Pero ¿saben lo triste? Pasaron 20 años y Jacob no fue capaz de perdonarse él mismo. Porque cuando luchó con el ángel, luchó porque quería la seguridad del perdón. Y Dios le dice: Jacob, hace 20 años te perdoné. Nada más acepta el perdón que yo te doy. Hermanos y hermanas, visitas, no debemos nosotros creer que Dios nos perdona porque nos sentimos perdonados, sino porque Dios dice que nos perdona. El Señor Jesucristo está en el altar de incienso ahora mismo, y tú puedes venir a Él, puedes elevar una oración y tener la certeza de que por más malo que haya sido, Él toma esa oración sincera, contrita, la mezcla con sus méritos, y cuando va ante la presencia del Padre, tiene un aroma tan fragante que Dios lo acepta a través de Jesús. Ahora fíjense entonces los primeros dos medios de la santificación que ha dado Dios. Primero, el estudio de su palabra. En el estudio de la palabra, Cristo habla con nosotros. El altar de incienso enseña que nosotros hablamos con Cristo. Ahora fíjense la comunicación. En la palabra Él nos habla, en la oración nosotros le hablamos. Ahí tenemos comunicación. Pero hay un tercer medio que Dios nos ha dado para la santificación, y se ilustra en el candelero o en el candelabro de oro. Ahora, ¿qué representa el candelabro de oro?
el candelabro de oro representa, sí, el Espíritu Santo. En realidad, el aceite en el candelero representa el Espíritu Santo. Pero saben ustedes que al igual que el altar de incienso representa a Cristo, pero también representa lo que hace su pueblo en la tierra. Al igual que la mesa de los panes representa a Cristo, pero representa lo que debemos asimilar como su pueblo en la tierra. El candelabro también representa a Cristo, pero representa algo que debe ser su pueblo en la tierra. Jesús dijo en Juan 9 y el versículo 5, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. ¿Qué representa ese candelero? Jesús. El candelero tenía 7 brazos. Jesús es perfecta luz. Da perfecta luz. Pero ¿saben algo interesante? La Biblia también dice que nosotros somos la luz del mundo. Fíjense lo que dice Mateo el capítulo 5. San Mateo el capítulo 5. Y vamos a leer empezando en el versículo 14. Mateo 5:14. Fíjense, Cristo es la luz del mundo, nosotros también somos ¿qué? Somos la luz del mundo, somos el candelero del mundo, por así decirlo. Dicen en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué representa el candelabro? Representa a Cristo la luz, pero representa la luz que nosotros recibimos de Cristo para hacer ¿qué cosa? Para reflejar a nuestros semejantes. Es decir, que Jesús es como el sol, luz original, la luz mayor. Pero Él brilla sobre la luna, sobre nosotros la luz menor. Y entonces la luz menor refleja al mundo la luz de la luz mayor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tal vez ustedes han estado en los parques nacionales al oeste de los Estados Unidos. Hay unos lugares a donde el lago está tan tranquilo que parece un cristal. Y uno ve detrás del lago de una montaña y árboles. La montaña tiene nieve, pero lindísimo. Y uno mira la montaña y mira el lago y son igualitos, porque el lago está tan sereno. Y si ustedes toman un retrato, yo les podría mostrar retratos. Ustedes no saben si poner el retrato al derecho o al revés. Porque si lo ponen al derecho, está igual de claro que al revés. Porque esa montaña y el paisaje está reflejado en el agua cristalina. Así es con Jesús, la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, pero Él se refleja ¿en quiénes? Se refleja en su pueblo. Se refleja en su iglesia. Por eso es que en Apocalipsis, el capítulo 1, dice que los 7 candeleros son ¿qué? Las 7 iglesias. La iglesia a través de todos los siglos, porque Cristo se refleja como luz en su ¿qué? En su iglesia. Es decir, que el candelero de 7 brazos representa, nos representa a nosotros que reflejamos ¿qué cosa? La luz de Cristo al mundo. Ahora fíjense qué lindo el triángulo. En la oración nosotros hablamos con Cristo. En la palabra Cristo nos habla a nosotros. Y en el candelabro nosotros hablamos de Cristo a otros, al mundo. Fíjense la comunicación tan tremenda entre Cristo y su pueblo y el pueblo y el mundo. Y saben que cuando estamos involucrados en estas 3 cosas, cuando nuestra mente está en el pan, en la palabra, cuando nuestra mente se eleva constantemente a Cristo en oración, y dicho sea de paso, los himnos también son oraciones. Y cuando nosotros estamos preocupados por reflejar a Cristo, el candelabro, en la iglesia, en los candelabros en la tierra, al mundo, en realidad no tenemos tiempo para el diablo.
nuestra vida cambiará. Nuestra vida será transformada a la luz de Jesús, porque esos 3 muebles representan a Jesús, diferentes aspectos de Jesús. Jesús como la palabra, Jesús como la luz impartida al mundo, y Jesús quien presenta nuestras peticiones ante su Padre. Y cuando tenemos nuestra mente allá en el santuario, hermanos y hermanas, en vez de tenerlo en tantas cosas que nos distraen en este mundo, nuestra vida será radicalmente distinta, porque estaremos en la cámara de la santificación con el Señor Jesucristo. Ahora, a algunos miembros les gusta mucho orar. Oh, yo oro. Cuando va a haber una campaña evangelística, dicen, yo voy a ser de la comisión de oración. No quiero la comisión de visitación, no, la de oración. Y hay otros miembros que dicen, ay, a mí me encanta estudiar la palabra y aprender. Y leen la palabra y dedican horas y horas a leer la palabra. Pero ¿cuántos en la iglesia dicen, yo quiero testificar por Cristo? Yo quiero ser la luz de Cristo al mundo. Hermanos y hermanas, si Cristo nos habla a nosotros a través de la palabra y nosotros estamos en comunión con Cristo, será un deleite testificar de Cristo al mundo. Si no queremos testificar es porque hay algo malo en nuestra vida, algo anda mal, nuestra mente está en otra parte. Déjenme ilustrar lo que quiero decir. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna vez en el correo esos cupones de Publishers Clearinghouse que mandan todos los años, por ahí a principio de año? ¿Lo han recibido? Donde dice que se puede ganar $10 millones si compra unas revistas. Lo conocen, ¿verdad? Y han visto en televisión donde hacen la propaganda del van que dice Publishers Clearinghouse Sweepstakes, y entonces que llega a la casa de alguien que se ganó el premio, entonces van con la cámara y todo a la puerta. Imagínense que un día te han devuelto eso en el correo y un día ven que se para el van enfrente de su casa. Y entonces ven que salen con las cámaras y todo y están subiendo por la acera a la puerta de su casa. ¿Será posible que yo me gane los $10 millones? Eso es imposible. Entonces llegan a la puerta y tocan y dicen, señor Montano, se ha ganado usted los $10 millones de Publishers Clearinghouse. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a decir el pastor Montano? Va a decir, sí. Bueno, muchas gracias por esa información. El cheque, sí, póngalo ahí en la mesa. Y cuando llega la esposa por la tarde le dice, oye mija, ¿sabes que hoy no tuvimos una visita de Publishers Clearinghouse y me dijeron que nos ganamos los $10 millones? Allá está en la mesa. ¿Qué les parece? Yo conozco al pastor Montano, más o menos. ¿Saben cómo lo diría? Yo no lo puedo imitar. ¿Pero ustedes creen que lo contaría con emoción? ¿Saltando? ¿Alzando la voz? Claro que sí. Pero el Señor Jesucristo dio su vida a un precio infinito y no se lo contamos a nadie. ¿Dónde está nuestro interés? En el mundo. Ese es el problema. Saben que cuando la gracia de Cristo ha tocado nuestro corazón y estamos en comunión con Él por el estudio de la palabra y por medio de la oración, será un deleite testificar de Cristo. Y el que no testifica, mire, el que no testifica de Cristo no tiene la luz de Cristo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y entonces si nosotros somos sus hijos, somos hijos de la luz. Pero si nosotros no reflejamos la luz es porque no tenemos la luz, y si no tenemos la luz estamos en tinieblas, y el príncipe de las tinieblas es Satanás. ¿Recuerdan la historia de los gadarenos, los endemoniados gadarenos? Qué tremenda historia es. Eran como unos animales salvajes, entrecortados por todas partes, echando babas de la boca, con el cabello todo largo, chillando, con cadenas colgando de las manos y de los pies. Animales prácticamente.
y el Señor Jesucristo los sanó completamente. ¿Ustedes creen que ellos estaban completamente emocionados por lo que había sucedido? No, imagínense. Y dice que en un rato vinieron y estaban en su sano juicio, vestidos, limpios, completamente cambiados, transformados. Y le dicen al Señor Jesucristo: nosotros queremos ir contigo, queremos escuchar tus palabras de vida. ¿Y qué les dice Jesús? Le dice: no. Vayan ustedes, regresen nuevamente a los suyos y cuéntenle las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. ¿Ustedes creen que ellos tenían una historia que contar? ¿Qué creen? ¿Tenían una historia que contar, sí o no? Claro que sí. Ahora fíjense que el diablo creía que se había salido con la suya. Porque el diablo fue el de la idea de que se fueran a los puercos los demonios. ¿Saben eso? Porque el diablo sabía que si los demonios se iban a los puercos, que él iba a poder controlar los puercos y que se iban a despeñar, y entonces los dueños le iban a pedir a Cristo que se fuera de la región para que la gente allí no pudiera escuchar el Evangelio. ¿Fue eso lo que sucedió? Claro que sí. Pero saben, el espíritu de profecía dice en el deseo de todas las gentes que varios meses después el Señor Jesucristo regresó allá y habían centenares de creyentes en Jesús como resultado del testimonio de los 2 misioneros que Cristo dejó atrás. Recibieron la salvación e inmediatamente ¿qué hicieron? Testificaron por Cristo. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, solo hay 3 maneras que Dios nos ha dado en que podamos desarrollar una vida santificada. 3. No es complicado. Ay, que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que dejar de hacer esto y dejar de hacer lo otro. Nosotros complicamos lo que es sencillo. Dios ha hecho un triángulo de la santificación. Cuando hemos aceptado a Cristo en el atrio, hemos muerto al pecado y resucitado una nueva edad de vida, Cristo dice: ahora entra conmigo al lugar santo. Come el pan, la palabra. Aliméntate de la palabra. Deja que entre a tu vida y busque el pecado allá y luego te lo saque, te haga la cirugía y te lo corte, te lo saque de tu vida. Dice: ahora entra conmigo a cada instante, ora sin cesar. Presenta tus plegarias y tus peticiones a mí. Yo no solamente te perdono, sino que te mando poder para vencer. Dice: y no solamente eso, también quiero que hables de lo que yo he hecho contigo, de cómo yo te he perdonado, cómo te he dado poder, cómo estoy en el proceso de sacar el pecado de tu vida. Quiero que testifiques por mí. Y cuando nuestra mente está con Cristo allá, cumpliendo estas 3 funciones que Cristo ha establecido, hermanos y hermanas, podemos tener la seguridad de que nuestra vida va a cambiar, va a ser diferente, va a ser transformada de gloria en gloria, hasta que finalmente podremos entrar con Cristo al lugar santísimo. Y Cristo va a decir: ya no hay por qué dejar a esa gente allá. El cuerpo de ellos es lo único que está allá. Pero la mente de ellos está aquí conmigo. Así que traigámosles el cuerpo también, para que podamos pasar juntos la eternidad. Quiero preguntar en esta noche a aquellos que ya fueron bautizados. ¿Saben? No podemos entrar al lugar santo con Cristo al menos que hayamos pasado por el atrio. ¿Es cierto? Nadie salta del atrio y dice: no, yo no muero y resucitar, no, yo me voy directamente al lugar santo. No, es un proceso. Acepto a Cristo, muero al pecado, sepultado en las aguas, resucito a una nueva vida y luego entro en el proceso de la santificación. Entro a estudiar la Biblia, a orar y a testificar por Cristo. Y mi vida cristiana empieza a crecer. ¿Cuántos de los presentes quieren renovar sus votos con el Señor Jesús y decir: yo quiero tener mi mente allá contigo? En esta noche yo quiero tomar mi decisión de poner mi mente en el santuario. Gloria al Señor. Ahora quiero preguntar a aquellos que todavía no respondieron al llamado al bautismo. Damos gracias a Dios que un buen número de personas han hecho su decisión de bautizarse. Pero si hay alguno aquí en esta noche que no ha respondido en llamados anteriores, especialmente el de anoche, y quiere decirle al Señor Jesucristo: yo quiero morir al pecado,
Yo quiero resucitar a una vida completamente nueva en Jesús. Yo quiero dejar enterrados todos esos pecados que me afligen, que me traen problemas y dolores de cabeza. Y yo quiero una vida distinta, nueva con Jesús en el lugar santo del santuario. Quiero una vida cambiada y transformada por la gracia de Jesús. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien en esta noche que todavía no ha sido bautizado por inmersión, que quiere decirle al Señor Jesucristo, yo quiero tomar el paso y quiero unirme con tu reino? ¿Hay alguno más en esta noche? Tenemos una mano levantada, 2 manos levantadas. ¿Hay alguien más en esta noche? Nuestro tiempo se ha terminado. No voy a extender largo el llamado. Tenemos a otra persona aquí al frente. ¿Puedo pedirles a los que han levantado la mano que se coloquen de pie por un momento para yo tener una oración por ustedes? Aquellos que están respondiendo al llamado del Señor. Gloria al Señor. Tenemos otro joven allá atrás. Dios es el que está llamando. Yo no soy el que estoy llamando. Es Dios el que los está llamando a entregar sus vidas a Él para que puedan ser transformados completamente. ¿Hay alguno más en esta noche, antes de tener la oración, que quiere responder al llamado de Jesús, colocarse de pie y decir, yo voy a entregar mi vida completamente al Señor, enterrar mi vida y resucitar a una vida completamente nueva?